¿No? Ok, nos quedamos. ¿Esto ya lo vimos? ¿La conquista española? No, ¿verdad? Nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Nos quedamos sobre, que ya estábamos viendo sobre, sí, creo que es un poco más adelante, donde estábamos viendo Eso, nos quedamos con eso eso. sí lo vimos, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. Y también esta parte, entonces nos quedamos aquí. Ok. Y tenemos un ejercicio que, bueno, al rato se los, bueno, si no el jueves, se los decimos en qué consiste. ¿Eso lo vimos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, entonces vamos con la conquista española. Va. A ver, Jaime, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Sí lo ves? Sí. Conquista española. A diferencia de los portugueses, los españoles desde el principio se encargaron de colonizar y poblar las zonas conquistadas. Llevaron de Europa técnicas, equipamiento e instituciones, incluida su religión, que impusieron por la fuerza a la población india. Además de la cultura y las manufacturas europeas, los españoles introdujeron productos naturales antes de desconocidos en el hemisferio occidental, entre ellos el trigo y otros cereales, excepto el maíz, que viajó en dirección contraria. La caña de azúcar, el café, las verduras y frutas más comunes, entre ellas los cítricos, y muchas otras formas de vida vegetal. Los indios precolombinos no tenían más animales domésticos que los perros y las llamas. Los españoles introdujeron caballos, ganado vacuno, ovejas, asnos, cabras, cerdos y la mayoría de las aves de corral. Otros rasgos de la civilización europea que también entraron en América, tales como las armas de fuego, el alcohol, las enfermedades europeas de la viruela, el sarampión y el tifus, se extendieron rápidamente y con efectos mortales. Para remediar la escasez de mano de obra, los españoles introdujeron ya en 1501 esclavos africanos en el hemisferio occidental. Hacia 1600, la mayor parte de la población de las Indias occidentales estaba constituida por africanos y mestizos. En el continente, en cambio, los esclavos no tuvieron tanta importancia, salvo en Brasil y en el norte de Sudamérica. Muy bien, Tengo, entonces, sí, tengo una pregunta, Miss. sí. En México, bueno, no sé si usted sepa, ¿qué tanta población era negra? Hay mucha población negra y precisamente por eso ahora uno de los movimientos fundamentales de es no sé si has escuchado esta, es como para justo para reconocer la población negra mexicana, están como poniendo, Afromexicanos. ¿eh? Afromexicanos. Afromexicanos, sí, sí. Sí, sí, sí tenemos mucha, sí, sí existe una gran cantidad. ¿Sabes en dónde está más ubicado? En la zona de Guerrero, Michoacán. Inclusive hay una población que se llama Yanga, en donde uno de los esclavos negros fue reconocido porque él estaba promoviendo la libertad de los esclavos. Y recuerden que la revolución, en la independencia de México, uno de los primeros acuerdos es que ya no hay esclavitud. Entonces estaba la esclavitud en Nueva España y mucha población negra, no como se tiene. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de esta parte de la historia de México, que luego había yo me acuerdo en mi época, había unos dibujitos en donde venían las distintas clases y cómo se mezclaban. La raza de los indios y los negros se llamaban saltapatrás, o sea, el producto de un negro y de una indígena era saltapatrás. Imagínense lo que implicaba. Si indígena era ser una de las clases más abajo, imagínense para negros, y entonces la combinación de los dos era un saltapatrás, no era esta idea de que al contrario avanzaban. Y no sé si sus abuelas o antes la familia te decía, para cambiar la raza, cásate con un blanco. O sea, era esta idea justo de quitar la negrura, ¿no? De que, bueno, ustedes nunca han visto la de los angelitos negros, nunca han visto esa película.
¿no? Es una película mexicana de pero justo es esta señora que es muy blanca y que tiene una hija negra y bueno, toda la desgracia es precisamente por eso, porque esta mujer tenía a la que era su nana, era su madre realmente que era una negra. Entonces, la historia de los negros en la población mexicana es mucha, pero siempre estuvo como secreta. Bueno, María Morelos tenía descendencia negra. Lo que pasa es que siempre se ponían blancos, pero sus rasgos, los rasgos que dibujan tenían una característica de negros. Entonces sí hay una buena cantidad de población negra. Sí, pues sí, es un dicho racista, ¿sí? Siempre, ¿no? Hay que mejorar la raza. Con este concepto de mejorar la raza es que no sea pan negro. Por eso era salta para atrás, en vez de que avanzaras, estaba saltando para atrás, un indígena con un negro, ¿no? Bueno, pero sí es grande la población negra. Y les digo, está ubicada principalmente en la zona de Guerrero, en zona de Michoacán. ¿En qué otra zona? Pero pues porque llegaban ahí y estaban en las principalmente en la de caña, las plantaciones de caña, azúcar, los cítricos que durante mucho tiempo. Y Cuba, por ejemplo, como Jamaica, pues es donde llega este tipo de la caña y se vuelven principalmente productores de azúcar, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Híjole, está muy No. grande. De hecho, perdón, maestro, no se podía Sí. añadir algo. Sí, claro. Me acuerdo que en las venas abiertas de Latinoamérica en algún momento hablan del caso de Cuba y cómo en realidad, pues obviamente la población de Cuba no es negra, o sea, no era negra, sino que como las condiciones de trabajo eran tan infrahumanas, la gente nativa de Cuba murió y quienes podían soportar, por eso usaban a los negros como animales. Quienes más soportaban las condiciones infrahumanas eran los negros y por eso terminaron siendo la mayoría en el país. Sí, Entonces, por eso, o sea, los cubanos en realidad originalmente no son negros. son más españoles y tienen Ujú. más tendencia española, ¿no? Igual, por ejemplo, yo siempre tenía la idea de que los brasileños eran negros, ¿no? No sé por qué tenía esta idea. Y no, hay mucha gente blanca, precisamente porque son pues, los que eran hacendados y toda esta parte. Y la población en general sí hay mucha presencia de negros, pero sí es, pues sí, o sea, no sé por qué yo tenía, y cuando conocí una vez a unos brasileños y eran blancos, dije, uy, qué raro, pero pues es de esta idea que tiene uno, ¿no? A veces de que porque es Brasil, entonces hay negros. Sí, sí, Jania. Bueno, yo recuerdo que sí, es de muchos años esta película, pero no sé si vieron la película satírica política que es La dictadura perfecta. Sí, es. Ajá. En su primer discurso, que se supone que es como la sátira del sexenio de Peña Nieto, que está negociando con el presidente de Estados Unidos, pues nos negocian obviamente como un país de mano de obra barata de los migrantes. Y así decía cosas como de que nosotros los mexicanos podemos hacer el trabajo que ni los negros quieren hacer. Eso lo dijo Fox. Sí. Y Eso lo dijo Fox. también ese Fox Sí. dijo muchas cosas. Pero era la realidad, o sea, en su inconsciente decía algo que, pues sí es cierto, desgraciadamente. Y sí, así mantenemos el salario y la mano de obra hacia los demás países, que nos mantenemos baratos para ser atractivos en el mercado. Y otra cosa es que muchas veces tenemos la idea de que relacionamos a los negros con la precariedad y la pobreza y nos imaginamos a los niños pobres de África con las panzas infladas por bichos y así, pero pues en realidad África no es completamente pobre en todo su continente, tiene ciudades desarrolladas, tiene algunas partes económicas desarrolladas y demás. No es nada más este fetichismo de pobreza que se les tiene que adherir a los negros por creerlos inferiores a nosotros o incivilizados. Pero fíjate que eso que tú planteas está muy metido, tanto que hay niños que cuando hicieron un estudio de estos experimentos sociales que les encanta, que son interesantes, en donde ponían dos imágenes de niño y un niño negro y un niño blanco, y entonces le preguntaban a los niños que quién creía que iba a ser rico, y ponían de manera, y escogían a los niños blancos. Ya es una cuestión que la tenemos ya tan metida, que imagínate, si desde niño ya tienes esta visión, pues está bien cañón, ¿no? Sí. Y eran gringos. Sí, sí está muy cañón. Miren, yo mi boca, por ejemplo, que la
tan gruesa, seguramente algunos de los parientes que tuve fueron negros, porque estas bocas son de negros, pienso. Entonces, sí, pues sí, a lo mejor, por eso les digo, mi hija siempre dice, ay, vamos a hacernos la prueba esta de que nos digan cuánto es de cuánto, y igual sale, si hacemos esa prueba, a lo mejor sacamos esta parte de sangre negra, ¿no? Bueno, se supone que el origen de la civilización fue en África. Así que, pues, no podríamos decir otra. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Jania, ayúdame, ¿no? Por fin. Sí, yo le ayudo. Sí, se lo veo. Ok. El trasplante de la cultura europea junto con la modificación y la ocasional extinción de culturas no occidentales constituyó el aspecto más dramático e importante de la expansión de Europa. Sin embargo, esta expansión también tuvo su correspondiente reacción. La propia cultura europea experimentó modificaciones sustanciales. En el aspecto económico, la expansión tuvo como consecuencia un gran aumento en el volumen y la variedad de los objetos de comercio. En el siglo XVI, las especias de Oriente y los lingotes de Occidente constituían una aplastante proporción de las importaciones del mundo colonial. Todavía en 1594, por ejemplo, el 95% del valor de las exportaciones legales de las colonias españolas en el Nuevo Mundo consistía en lingotes de oro y plata. Tintes exóticos como el índigo y la cochinilla dieron color a los tejidos europeos e hicieron más alegres y fáciles de vender tanto en Europa como en ultramar. El café de África, el cacao de América y el té de Asia se convirtieron en bebidas europeas básicas. El algodón y el azúcar, aunque ya conocidos en Europa, también habían sido producidos o comercializados a gran escala. Cuando la caña de azúcar fue trasplantada a América, la producción de azúcar aumentó enormemente y tal exquisitez pasó a estar al alcance del presupuesto de los europeos corrientes. La producción de las mercancías de algodón de la India, al principio un lujo reservado a los ricos, llevó al establecimiento de una de las mayores industrias europeas, dependiente de la materia prima importada de América y abastecedora principalmente de las masas. El tabaco, una de las contribuciones americanas a la civilización más célebres y controvertidas, pronto adquirió popularidad en Europa, a pesar de los decididos esfuerzos tanto de la Iglesia como del Estado por erradicarlo. Años posteriores, las frutas tropicales y los frutos secos complementaron la dieta de los europeos y las pieles y los cueros, las maderas exóticas y las nuevas fibras pasaron a constituir una parte importante de los productos europeos. O sea, se llevaron todo para allá. Se creen mucho por eso. Pero, pues, al final, el menú que tenían cada vez fue mejor, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, el café y el azúcar era de África, cuando se traslada, la productividad que tienen estos territorios pues les provocaba más tanto. Imagínense que este azúcar, que era nada más para personas, para una élite, pues pudo consumirse por todos. Entonces también abrió el consumo a otro tipo de mercados que no tenían la capacidad de compra, como si los comerciantes principalmente, o la nobleza, ¿no? Ya no era un lujo. El tabaco, por ejemplo, la cochinilla, después del oro y la plata, fue una de las exportaciones más importantes que tuvieron la colonia novohispana hacia Europa. Entonces, bueno, no solamente es que hay territorios nuevos que van a tener un lugar para poder cultivar, sino también los productos de estos productos van y se trasladan. Bueno, la papa de Perú, pues ahora pues no puedes entender las papas a la francesa sin que existieran estas papas, ¿no? Que son básicamente peruanas. Bueno, va, muy bien. Y por último, ¿quién quiere leer? A ver, ¿quién hace mucho que no lee? A ver, Genis, perdón. Sí, profesora. Muchos alimentos antes desconocidos en Europa, pese a no importarse en grandes cantidades, se introdujeron y naturalizaron, convirtiéndose en elementos fundamentales de la dieta.
De América se importaron las patatas, los tomates, las judías verdes, los chayotes, los pimientos rojos, las calabazas y el maíz, así como el pavo domesticado que llegó a Europa desde México. El arroz, originalmente de Asia, se naturalizó tanto en Europa como en América. Sí, muy bien. Entonces, les digo, los tomates, bueno, la comida italiana sin jitomate, lo que en el norte lo conocen como tomate y aquí en el centro del país es jitomate, pues no se entiende, ¿no? Imagínense un espagueti sin jitomate o una pizza sin jitomate, pues es como que no lo concebimos. Bueno, por eso a mí me gusta esta parte bueno, porque aparte me gusta la comida, sí hay duda, pero esta idea de cómo las culturas y cómo la presencia de otros han enriquecido los alimentos, eso es muy interesante, ¿no? Para ver cómo la evolución justo de la humanidad pues se ve complementada con todo. Cuando queremos aislarnos, como fue el caso de China, como fue el caso de Japón, pues se quedan en el oscurantismo y no en la posibilidad de entrar y de conocer más cosas y de enriquecer hasta el menú de las personas, ¿no? Bueno, vamos entonces con los precios, que va a ser una reverenda relajo, como dice aquí, una revolución, y tiene que ver con la emisión de plata que durante mucho tiempo pues permitió el crecimiento de los inventos, y la explicación del sistema capitalista también tiene que ver con esta circunstancia. A ver, ¿quién será? Cárdenas, hace mucho que no lees, ¿sí? Sí, yo leo. Vale, pues. Había levantado mano nosotros, ¿verdad? Pero no me di cuenta de quién era. Va. Revolución de los precios. El flujo de oro y sobre todo de plata de las colonias españolas aumentó enormemente las reservas europeas de los metales monetarios, triplicándolas al menos en el curso del siglo XVI. El gobierno español intentó prohibir la exportación de lingotes, pero resultó imposible. En cualquier caso, el propio gobierno fue el peor infractor, pues enviaba enormes cantidades a Italia, Alemania y los Países Bajos para pagar sus deudas y financiar sus interminables guerras. Desde esos países, así como desde la propia España en movimientos de... Sí, ahí está bien, gracias. De la propia España en movimientos de contrabando, los metales preciosos se extendieron por toda Europa. El resultado más visible e inmediato fue una alza espectacular y prolongada, pero irregular, de los precios. Finales del siglo XVI, los precios eran en general alrededor de 3 o 4 veces más altos de lo que habían sido al principio del siglo. El precio de los alimentos, especialmente el grano, la harina y el pan, subió más que la mayoría del resto de los artículos. En general, la subida de los salarios quedó bastante rezagada con respecto a la de los precios de las mercancías, con lo que se produjo un severo descenso en los salarios reales. Se ha señalado que un aumento en la producción de plata en Centroeuropa, que comenzó a finales del siglo XV, y las importaciones de oro procedentes de África por parte de los portugueses se sumaron a las reservas de dinero y contribuyeron a las subidas de los precios. Muy bien. Vean, aquí, por ejemplo, estábamos describiendo un problema inflacionario que tiene que ver con la cantidad de dinero, ¿no? Ustedes cuando estudian teoría monetaria, una de las materias que tienen, que es teoría monetaria, tendrán que saber que existe una ecuación que se llama ecuación monetaria, en donde se relacionan principalmente la cantidad del dinero con los precios. Y hay una relación directa. Si la cantidad del dinero aumenta, seguramente aumentan los precios. No nada más aumentan los precios porque hay más dinero, sino también porque los productos son más escasos. Cuando tú tienes una capacidad de compra mayor, es decir, si a ti tu papá te daba 100 pesos para que compres algo y de repente te lo sube a 500, ¿qué vas a hacer con esa cantidad de dinero? A ver, Laura, ¿qué harías? No creo que te den 100 pesos. Te dan 50, no es cierto. ¿Te dan dinero o ya no te dan dinero? A ver, Laura. Sí me dan.
¿Cuánto te dan? A ver, vamos a entrar en el chisme. No sé, varía generalmente. Bueno, pero te dan más de 100 pesos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ponle que te den 100 pesos y de repente te dice tu papá, acabo de tener, me acaban de aumentar el sueldo y te voy a dar 500 pesos. ¿Qué vas a hacer con esos 500 pesos? Pues yo Con los esos, gastaría. todo el mundo lo va a gastar, ¿no? No lo vas a ahorrar, sino que lo vas a gastar. Se incrementa tu volumen. Entonces, eso va a implicar que si la producción que tenían establecida para 100 pesos, pues la demanda se incremente y por lo tanto los precios se aumenten. Sí, sí queda claro esta lógica en cuanto a cantidad de dinero y precios. ¿Por qué aumentan los precios? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todas? Sí. Ok. Entonces, de repente se encuentran a la gallina de los huevos de oro, que es la Nueva España y el Potosí, ¿no? Estos dos reinos tienen gran cantidad de plata y los portugueses en África tienen también oro. Entonces, todo eso no se queda en estas regiones, sino se va hacia Europa. España, que es un peleonero y que anda peleándose con todo el mundo y que tiene un montón de deudas, pues dice, bueno, ya, es como cuando le digo de Laura, ¿no? Su papá, que en este caso es la Nueva España, y Potosí les dice, ya no vas a tener 100 pesos, sino vas a tener, pero muchísimo. ¿Qué hacen estos cuates? Pues pagan todas las deudas y se siguen peleando, porque ellos se van a seguir peleando. Todo ese dinero que está ahí se va a dirigir de tal manera a toda, no solamente a Europa, sino hasta China. O sea, llega este oro de España llega hasta China. Y por supuesto, va a tener un impacto directo con los precios. Los precios se van a aumentar. Va a haber mayor cantidad de gente que tenga dinero, pero la producción se va a mantener constante. Recuerden que siempre decíamos, ¿no? A veces la población aumenta dependiendo de la cantidad de cultivos y dependiendo de la producción agrícola para mantener esa población. Cuando había alguna sequía o había algún problema, pues la producción descendía. Entonces, todo esto, aparte de esta situación, se está aderezando con los incrementos de los precios, porque el dinero, hay más dinero, hay una acumulación de dinero mayor, ¿sí? Bueno, espero que sí. Porque entonces va a haber una inflación regularmente. A ver, Yamile, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? ¿Tienes mal internet? No. Ah. Bueno, hace rato me estaba fallando un poquito, pero sí, porque vi que estabas entrando y saliendo. Va, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí. Las consecuencias atribuidas a la revolución de los precios van desde el empobrecimiento del campesinado y la nobleza al nacimiento del capitalismo. Lo que es indudable es que la revolución de los precios, como cualquier inflación, redistribuyó los ingresos y la riqueza, tanto que de los individuos como de los grupos sociales. Aquellos cuyos ingresos dependían de la oscilación de los precios, mercaderes, artesanos, terratenientes que cultivaban su propia tierra, campesinos con posesiones seguras y que producían para el mercado, se beneficiaron a costa de los asalariados y de aquellos cuyos ingresos eran fijos o cambiaban lentamente, pensionistas, muchos rentistas y campesinos con arriendos desorbitados. Gracias. Entonces, presión de dinero provocó, si se dan cuenta, es que mucha gente que se dedicaba al campo se volviera más pobre. ¿Por qué? Porque no tenía la seguridad de que, o sea, no tienen ellos el control de la producción, de lo que están cultivando, y entonces a ellos les daban una cantidad, o a lo mejor no tenían un ingreso fijo, y como otros productos estaban subiendo de precio, pues ellos no podían cumplir con esas compras. Por lo tanto, la pobreza, el campesinado se hizo más pobre, pero otros se volvieron más ricos. Y uno de los que se vuelven más ricos, pues son los comerciantes. Estos comerciantes tienen esta posibilidad entonces de tener este capital adicional, que por eso habla del nacimiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque no podemos concebir al capitalismo sin dinero. El dinero permitió que muchos mercaderes ya no solamente compraran, sino también invirtieran en materias primas
contratando a otras personas para que pudieran empezar a hacer estas manufacturas. Y ese es el origen, lo que se va a conocer como la protoindustria, es los elementos primarios que permitieron después un desarrollo de una industria manufacturera, que es lo que le da la característica básica al sistema capitalista. Bueno, si no hay dudas, continuamos, por favor. ¿Qué hora son? No, todavía no son las 12, ¿verdad? Ok. Al mismo tiempo, el capitalismo está ligado de manera muy importante a la tecnología y no podemos entender un desarrollo industrial si no hay un desarrollo agrícola. Y esto tiene que ver con que la tecnología agrícola y la productividad va a promover mayores niveles de producción, pero también un desplazamiento de personas que ya por esta tecnología ya no son utilizadas. Estas personas que no van a estar trabajando en las áreas agrícolas, regularmente son las personas que van a tener que buscar otro empleo como artesanos o lo que van a hacer son como el futuro obrero, que no tiene otra cosa más que su mano de obra y tiene que trabajar en estas fábricas que están apenas creándose. Va, ¿quién me puede ayudar a leer? A ver, Dari, por favor, hace mucho que no leías. Se me anda yendo un poco el internet, pero si me voy es por eso, no por otra cosa. Órale. No es porque te abdujo un marciano. Sí, dice tecnología agrícola y productividad. Pocas generalizaciones sobre la agricultura europea son totalmente válidas debido a la diversidad regional, en particular en lo que se refiere a los Países Bajos holandeses. No obstante, pueden avanzarse algunas generalizaciones con solo pequeñas reservas. En primer lugar, por lo que respecta a Europa en su conjunto y a cada una de sus principales subdivisiones geográficas, la agricultura seguía siendo, con diferencia, la actividad económica más importante. Segundo, desde un punto de vista humano y social, el trabajo manual representaba el principal factor de producción. Por supuesto, el suelo, las semillas y la humedad eran fundamentales. Los animales de tiro y otros tipos de ganado eran casi omnipresentes, cuando no estrictamente esenciales, y los fertilizantes muy codiciados. Pero el trabajo humano constituía el factor de producción esencial. Muy bien, gracias. Va. ¿Alguien que empiece a leer, por favor? Desenvolvimiento agrícola. Ya, el que quiera. Quiero yo, maestra. Va. Desenvolvimiento agrícola. Para apreciar las dimensiones totales del problema, no obstante, es necesario considerar las diversas variaciones regionales y no solo en sí mismas, sino por su implicación en el futuro. En la periferia norte y oeste de Europa, Finlandia, la mayor parte de Suecia, excepto su extremo sur, Escania, Noruega, Gales, Cornualles, ¿se diría así? Y gran parte de Irlanda predominaba la agricultura de subsistencia. La cría de ganado de forma primitiva era importante, sobre todo en las zonas montañosas. Los principales cultivos eran el centeno, la cebada y la avena. Causa de la relativa abundancia del suelo, las tendencias de la tierra eran variables, con la propiedad de la mayor parte de esta a nombre de los jefes o señores de clanes o tribus. La organización social era jerárquica, pero sin esclavitud o lazos de servidumbre. En Europa del este del Elba y el norte del Danubio, incluida la Rusia europea, en cambio, la esclavitud personal o servidumbre era el rasgo característico de las relaciones sociales al inicio del periodo y se incrementó más o menos de forma continua durante el mismo, a medida que los poderosos señores fueron usurpando las tierras y la libertad de los pocos campesinos independientes que quedaban, tanto por medios legales como ilegales. La tecnología agrícola adyacente al mar Báltico o en los ríos navegables que llevaba él... Le brincaste, era relativamente primitiva. Perdón, la tecnología agrícola era relativamente primitiva, empleaba bien el sistema de rotación doble o el de rotación triple. En las tierras adyacentes al mar Báltico o en los ríos navegables que llevaban a él, la producción para exportar a los mercados de Europa Occidental suponía un potente estímulo para especializarse en cereales, principalmente centeno, y otras cosechas comerciables. En los demás lugares,
Esto es en la mayor parte de Europa Oriental. La producción se orientaba sobre todo al autoabastecimiento local. Gracias. Entonces, vean, hay zonas que van a ser altamente productivas, como es toda la zona de Holanda, y no nada más va a ser productiva, sino también va a tener productos, va a tener especializaciones, ¿no? Que es como estos de los tulipanes, que vamos a hablar más adelante sobre que había inclusive una caída de la bolsa de valores. O sea, la actividad comercial era tan grande que hasta bolsa de valores ya existía. No como la concebimos actualmente, no es la bolsa de Nueva York ni la bolsa de México, ni la Casa de Bolsa de México, pero sí jugaban esta parte de precios al futuro, precios a futuro. Y había otras zonas como estas que leyó Jesús, en donde era más que nada autoabastecimiento. Y las zonas que sí eran productivas era principalmente en cereales, ¿no? Que es avena, centeno. Recuerden que la avena pues es para los caballos, para el ganado, y también pues para hacer pan, ¿no? El centeno también, y el otro, ¿cómo se llama el otro? Cebada, centeno, cebada y avena, ¿no? La cebada es más para la cerveza, para todas estas bebidas espirituosas, dirían. Va, muy bien. A ver, Frida, ya leíste, ¿no, verdad? Es que me confundo siempre con tu otra compañera. Perdón, ¿eh? No, no he leído. Va, por favor. Sí, es que no sé por qué te confundo con tu otra compañera, pero bueno, va, por favor. El área del Mediterráneo, a pesar de la relativa uniformidad del clima y de las semejanzas en los tipos de suelo, era tan diversa que no admite la generalización. Los cereales, aun siendo importantes, lo eran bastante menos que en los demás lugares. El arroz, que producía más que los cereales convencionales, se cultivaba en el valle bajo del Po y a lo largo de la costa del Adriático. La vid y el olivo, cultivados en toda la cuenca mediterránea, eran especialmente importantes en Italia, que también cultivaba frutas, incluyendo cítricos del sur, verduras, forrajes y cultivos industriales, como las plantas de las que también ya me revolví. Te quedaste en que se obtenían tintes. Sí, vegetales para la industria textil. Uh-huh. En España, su rasgo geográfico más característico presentaba casi tanta variedad como Italia. La agricultura española recibió una rica herencia de sus predecesores musulmanes, los pueblos árabes y moros que habían habitado en Valencia y Andalucía antes de la Reconquista. Eran excelentes hortelanos y llevaron el arte de regadío a un alto nivel. La caída de Granada también provocó el éxodo de muchos súbditos moros, aún antes de que se enfrentara a la opción de convertirse o ir 10 años después, lo que se convirtieron llamados moriscos. Siguieron constituyendo la columna vertebral y el nervio de la economía agrícola en el sur de España durante otro siglo, antes de ser igualmente expulsados en 1609, con el alza de los precios resultante de la afluencia de la plata y el oro americanos. Muchas tierras, tanto en los valles fértiles como en la árida meseta, se dedicaron al cultivo de cereales. Aún así, la producción de grano no era suficiente para alimentar a la población, y España empezó a depender cada vez más de las importaciones de trigo y otros cereales. Importaciones, perdón. Uh-huh. Otro obstáculo al que se enfrentó la agricultura española fue la rivalidad entre campesinos y propietarios de ganado lanar. La lana merina española tenía una gran demanda en los Países Bajos y otros centros en la industria textil. Los ganaderos, organizados en un gremio o asociación comercial llamado a la Mesta, constituían un poderoso grupo de presión en la corte. Los organizados en un gremio o asociación Brincaste, ajá. Los rebaños sí. Los rebaños trashumantes se podían grabar fácilmente en lugares de peaje estratégicos. Su lana era valiosa, producía ganancias en efectivo, a diferencia de muchas cosechas de los campesinos, y también se grababa con facilidad al exportarla. Uh-huh. Muy bien. Entonces, vean cómo va a haber zonas muy productivas, otras zonas que no son tan productivas, y bueno, la ventaja de España es que tenía dinero para importar lo que se le pegara la gana. El problema es que se acababa el dinero, que fue mucho de lo que le sucedió, ¿no? Ella solamente fue como la caja que mandaba dinero. No, nunca invirtió, y si nada más lo único que era guerrear, comprar y pagar, ¿no?
que es una de las cosas de por qué su economía, pues al final son de las más atrasadas, tanto que cuando se hace la Unión Europea, sí se vincula con Europa, pero pues siempre en el sentido de la agricultura, no como un país productor de bienes industriales ni de tecnología. Va, a ver, Eduardo Ramírez, porque hay un montón de Eduardos. Va. Igual que de Sebastiánes. La productividad de la agricultura española era probablemente la más baja de Europa Occidental. En el siglo XVII, con el descenso de la población, muchas explotaciones se abandonaron por completo. En otras partes de Europa Occidental, concretamente Francia al norte del Macizo Central, Alemania al oeste del Elba, Dinamarca y Escania, la mayor parte de Inglaterra, predominaba el sistema de campos abiertos, herencia del sistema manorial de la Edad Media. En el cambio de la propiedad de la tierra se hizo más común y aumentaron los pequeños campesinos propietarios, así como los granjeros arrendatarios independientes. Se ha estimado que unos 2/3 de los campesinos ingleses poseían tenencias seguras. Las pequeñas propiedades y los granjeros arrendatarios independientes eran más numerosos cerca de las ciudades, donde su producción era vital para mantener a la población. Los arrendamientos a largo plazo eran comunes en Inglaterra. Algunos arriendos por costumbre eran incluso heredables. Partes de Alemania y el norte de Francia. Los campesinos pagaban rentas fijas en especie o con más frecuencia en efectivo, se proveían de su propio ganado, equipo y semillas, y tomaban sus propias decisiones. El otro tipo principal de tenencia era la aparcería, llamada métayage en Francia. En ese sistema, me perdí. En ese sistema, el propietario proporcionaba todo o parte del capital y del equipo, compartía los riesgos y la toma de decisiones, o las tomaba el campesino, situación que se presentaba la explotación y el abuso. Una variación de este último sistema, llamada fermage, se practicaba en la zona septentrional del centro de Francia y en algunas otras partes de Europa. Es que te brincaste. Dice, y la toma de decisiones, o las tomaba él mismo y se quedaba con una parte de la cosecha. O sea, te brincaste esta... Perdón. Y se quedaba con una parte de la cosecha, normalmente a la mitad. También podía encargarse de comerciar la parte del campesino. Del campesino. ¿Quieres que lo haga un poco más grande? Por favor, por favor. A ver, nada más que el problema. Ya lo hice un poco más grande, pero hay que moverlo. Ok, a ver. A ver. Los campesinos pagaban rentas. ¿Dónde te quedaste? Aquí, campesino. Situación que se presentaba en la explotación y el abuso. Ok. Una variación de este último sistema. ¿Sí lo viste aquí? Una variación. Una variación de este último sistema llamada fermage se practicaba en la zona septentrional del centro de Francia y en algunas otras partes de Europa. En este sistema, me imagino que es fermage también. No, fermier, que es un fermier. Granjero. Granjero, importante, arrendaba toda una finca o incluso varias por un alquiler fijo en efectivo. A continuación, arrendaba la... Ya no veo. Subarrendaba la tierra. ¿Me escucho? Daba la tierra en parcelas más pequeñas a campesinos en arriendos a corto plazo o como apareceros. Los propietarios perdían así contacto funcional con toda la agricultura, convirtiéndose en meros rentiers o rentistas. Hermanos de fermieros capaces, este sistema podía producir excelentes resultados en términos de mejores técnicas y beneficios, pero también se prestaba para la imposición de arrendamientos exagerados y a la explotación de los campesinos. Muy bien, gracias. Entonces vean cómo los tipos de tenencia son diversos, ¿no? Una tenencia es de propietarios común y corriente que estaban más ligados o estaban más pegados a las ciudades y que su existencia era vital para las ciudades. Otra que va a ser muy importante para Francia, no nada más como un promotor de la agricultura, sino también como esta agricultura, como este capital dedicado a la agricultura, ¿no? El capitalismo agrario va a permitir inclusive un pensamiento económico que va a formar parte de la historia de la economía, de cómo se va creando la economía, que en eso
consiste la materia de historia del pensamiento económico, que justo les decía de sus compañeros que ninguno pasó más que 3. Entonces, en Francia había un grupo, una forma de producción que se llamaba Le Fermier, ¿no? Que es la que está aquí planteada. El sistema es el Fermage, pero esta manera de producir era el Fermier, en donde se arrendaban más tierra, y esta tierra era altamente productiva, tenía una tecnología, y entonces hacía que se produjera de manera, o sea, que tuviera alta productividad y que por lo tanto se tenían muchas producciones y alimentaban, y no solamente la alimentación, sino también la venta. Regularmente, el capital en el sistema capitalista se necesita que sea la agricultura fuerte para que la gente tenga pues la posibilidad de dedicarse a otra cosa, que en este caso sería la industria manufacturera, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces sí hay variedad de tenencia. Cuando hablamos de tenencia es de tipo de propiedad de los agricultores. A veces solamente eran jornaleros, o sea, los contrataban. Otras veces eran estos el metage, que es lo que más o menos aquí existe. El dueño de la tierra le presta la tierra al campesino, el campesino decide qué va a cultivar, él con sus propios insumos lo cultiva y inclusive lo vende y le da una parte de sus ganancias al dueño de la tierra. El dueño de la tierra ni siquiera sabe qué produce, cómo lo produce, a cuánto lo vendió, nada más se queda con la parte. El que tiene más la dinámica es el otro, pero esas son las posiciones que tienen los distintos tipos de organización campesina que se va a tener. Bueno, compañeros, compañeras, aquí la vamos a dejar. A ver, déjenme ver en dónde estamos. Espérenme. Ay, es que no quería esto. Ya son... Ay. Espérenme. Quiero ver en dónde estamos. Mejor hacer así. Nos quedamos aquí en la tecnología agrícola y productiva. Después es la tecnología industrial productiva. Ay. Y después comercio, rutas comerciales. O sea, vamos 1, 2, 3, 4, vamos a la mitad. 2, 4, nos faltan 3. Vamos un poquito más de la mitad. Y ya les puse la lectura de Heilbronner. Por favor, empiecen a leer. Está cortita como la que hicieron la vez pasada. Y les voy a poner la lectura de Coming para que ustedes ya también tengan estos elementos. Y con esto terminamos entonces la unidad número 5, que tiene que ver con la evolución de Europa en el siglo XV y XVI, el descubrimiento de América y todas las consecuencias que tuvo respecto de la plata, pero también de los productos, y también, no nada más eso, sino que todo este territorio nuevo fue los lugares en donde estos imperios que van a ser ingleses, holandeses, Países Bajos, Francia, van a ser y Portugal van a ser los objetos, los lugares en donde vendan sus productos y también tomen los insumos. Entonces va a ser muy importante el desarrollo de la industria, el desarrollo del capitalismo, gracias también a estas colonias que se van a ir formando, que van a desembocar en la Primera Guerra Mundial, que eso ya les toca a la otra materia que tienen, Historia Económica General 2. Bueno, pues cuídense mucho, aguanten panza. El miércoles tienen, pónganle en su mejor ánimo, pórtense bien y nos vemos el jueves y después el domingo. Gracias, profesora. Muchas gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, Jesús.